Génesis 6:20. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil, de la tierra según su especie, 2 de cada uno entrarán a ti para que tengan vida. Ahora estamos a continuación con nuestro estudio sobre el arca de Noé y las primeras civilizaciones. Y la arqueología y la geografía moderna siempre apoya la realidad de que las primeras civilizaciones comenzaron donde la Biblia lo dice comenzar. Y el diluvio de Noé es un evento mundial y verdadero. Siempre el palo del científico cuando descubre la tierra y abren cavernas y lo que se llama teles arqueológicos, teles, de la palabra hebrea tel. Un tel es una loma, y a través de los siglos uno puede mirar ahí fuera de la ciudad, del pueblo, de la aldea, una lomita ahí, sin saber que debajo de esa loma hay una ciudad, un pueblo antiguo que ha estado ahí cubierto por el polvo, por la arena, por la tierra, por milenios. ¿Ok? Pero cada vez que el palo de científico descubre un tel o un lugar arqueológico, apoya la realidad de las historias que se encuentran en la Biblia. Es la misma cosa con el diluvio. Ahora vamos a estudiar toda la información científica que apoya la realidad del diluvio. Dice aquí en versículo 20 que Noé tenía la responsabilidad de ingresar los animales mundiales en su arca que había preparado. Y los científicos se burlan de esta historia diciendo que es imposible, pero ellos nunca toman en cuenta los números, los tamaños, la precisa información que dio Dios a Noé en cuanto a la construcción de este arca. ¿Ok? Ahora, la palabra especie aquí en este versículo 20 nos enseña que Noé tenía la responsabilidad de asegurar y verificar de que todos los animales sean representados en su arca. ¿Ok? Todos los animales. Y dice aquí especie. Ahora, según el diccionario Real Academia Española, especie, dice aquí, cada uno de los grupos en que se dividen los géneros y que se componen de individuos que, además de los caracteres genéricos, tienen en común otros caracteres por los cuales se asemejan entre sí y se distinguen de los de las demás especies. La especie, y esto es muy importante, se subdivide a veces en variedades o razas. Variedades o razas. Ahora, la otra palabra bíblica para esta palabra aquí, especie, es naturaleza. Naturaleza, Génesis capítulo 1. Ok. Ahora, de esta información, el diccionario y lo que dice la Biblia, se puede deducir fácilmente que el problema de caber todos los animales en el arca se resuelve en una realidad.
la realidad es que además de los hombres, no entraron en el arca todas las razas de los animales, sino cada naturaleza o especie de los animales. Por ejemplo, el hombre, lo que se llama especie del hombre, ¿verdad? Se llama Homo sapiens. Pero todo el mundo sabe que la especie Homo sapiens se divide en 3 subgrupos. ¿Cuáles son? Blanco, negro, amarillo. ¿Ok? Entonces, lo que la historia del arca de Noé y la ciencia exigen se cumple, se resuelve en la realidad de que no todos los perros del mundo tenían que ingresar en el arca, sino un solo par de perros. Porque dentro de la especie que se llama Canus, hay más de 3 solas razas. Hay lo que se llama pastores alemán, hay lo que se llama chihuahua, hay lo que se llama terrieres, hay lo que se llama labradores, cobradores, Doberman Pinscher. ¿Okay? Hay múltiples razas de lo que se llama perro. ¿Cuántos de cada raza tenía que ingresar Noé en el arca de los perros? Una sola raza. ¿Okay? Y de lo que nosotros vemos hoy en día, de todos los perros que existen en el mundo hoy por hoy, salieron de ese primer par que salió del arca de Noé cuando el diluvio de Noé aconteció. ¿Okay? Entonces, los perros, los elefantes, los hombres, todos ingresaron en el arca, pero no todas las razas. Solamente una pareja de cada especie. Entonces, la primera pareja de los perros entró en el arca. De esa pareja salió todas las razas que existen hoy en día. Sí, todos cupieron en el arca. Pero para los científicos y eruditos modernos, se burlan de esta realidad. Ahora, hay menos que 100 animales de tamaño más grande que un perro. Menos que 100 especies de animales de tamaño más grande que un perro. Un perro puede ser así. Más grande que el perro, menos que 10. Menos que 100 especies. ¿Ok? De estos, los más grandes que los perros, no era necesario entrar los maduros de cada especie. Es decir, no tenían que venir elefantes maduros ingresando al arca. No. Porque no podía elegir Noé una pareja de elefantes jóvenes, más chiquitos. ¿Por qué? Porque tienen que ser maduros. El texto de la Biblia no lo dice. Si fueran maduros o jóvenes, no lo dice. Pero podían haber sido elefantes jóvenes. ¿Ok? En palabras más claras, podía ser que de los elefantes, una pareja joven, de los jirafas, una pareja joven, de los rinoceros, una pareja joven. ¿Ok? Y del tamaño de un perro, hay menos de 1000 especies de animales del tamaño de un perro o más pequeño. Menos que 1000. Eso no es muchos animales. La mayoría de los animales, los millones de especies que existen en el mundo hoy,
son del tamaño de un ratón o más pequeño. Entonces, todo el mundo de los animales podían ingresar en el arca con espacio restando. Mucho espacio. Estoy seguro que los animales no llenaron la mitad del arca de Noé. Entonces, si cada pareja ocupa un cuarto de 1728 pies cúbicos, eso se llama 12 por 12 por 15. El arca de Noé tenía lugar suficiente para acomodar todos los animales del mundo y restar la mitad del arca. Lugar amplio para todo el mundo. Así que los animales vienen a Noé. Dentro de cada animal existe el mecanismo para emigrar de un punto en la tierra a otro sin mapas, brújulas, binoculares, compás, instrumentos de navegación, faros. No hace falta toda esa cosa porque por los instintos y la comunicación espiritual que los animales tienen con Dios, pueden llegar facilito a ese lugar central donde estaba Noé con su arca. ¿Ok? Bueno, ¿cómo van a alimentar? Noé estaba en el arca por un año. ¿Cómo iba a alimentar a todos los animales? Bueno, la mayoría de los animales tienen lo que se llama un instinto de hibernación. ¿Sabe qué es eso? Hibernación. ¿Ok? Pueden dormir. Dios lo puede decir, duérmense. Y le hacen caso a Dios. ¿Ok? Mira capítulo 7, versículo 7. Y vino Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él al arca por las aguas del diluvio, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios y de las aves y de todo lo que anda arrastrando sobre la tierra. La Biblia dice todos. 9. De dos en dos entraron a Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y fue que al séptimo día las aguas del diluvio fueron sobre la tierra. ¿Okay? De dos en dos. ¿Okay? Y llegaron de todos lados, de todos los cuatro cuarentenas de la tierra. ¿Okay? Tú sabes lo que pasa en un evento cataclísmico mundial. Los animales se huyen. Hace unos años atrás, como 4 o 5 años, que había un tsunami en Indonesia. Y los hombres estaban filmando, ¿ok? El diluvio llegando a la playa de los lugares de Indonesia, ¿ok? ¿Y qué pasa? Todos los hombres ahí viendo el diluvio. Pero ya los animales, los pájaros, los perros, todos los animales se habían huido y llegaron a la tierra sana y escaparon, mientras los hombres quedaron ahí muertos, la mayoría. ¿Y por qué? Porque los animales tienen comunicación con Dios y tienen instintos que les hacen huir. La misma cosa sucedió con el terremoto de San Francisco en el año 1865. La misma cosa con las erupciones de Vesubio, un volcán allá en Italia, en el año 1904. También otro volcán famoso que se llama Krakatoa en el año 1883. Los animales sabían por instinto congregarse, huirse y escaparse de estos eventos cataclísmicos. Y la misma cosa con los animales en el arca. Por el instinto sabían en el año 2348 antes de Cristo con Noé congregarse en el arca y escaparse del diluvio.
Amén. Pero ¿cuáles de los científicos creen eso? Ninguno. ¿Okay? Ellos creen que todas las cosas perseveran, así como desde el principio de la creación, dice Pedro. Esta teoría de la perseverancia de las cosas desde el principio de la creación se llama uniformitarianismo. Uniformitarianismo. Es una doctrina científica donde los científicos dicen que no han habido eventos mundiales cataclísmicos, sino que todas las cosas, clima, tiempo, los continentes en sus lugares quedan tranquilos y no hay cambios, ni en el clima, ni en la atmósfera, ni en los eventos mundiales, no hay cambio. Todos perseveran así como desde el principio de la creación. Es una mentira. Esta doctrina de los científicos es una mentira. Porque nosotros sabemos que hay lo que se llama el diluvio de Noé. ¿Okay? Un evento cataclísmico. Ya hemos visto lo que se llama las leyendas de las tribus de la tierra. Más de 35 tribus en todos lados del mundo tienen leyendas de este diluvio de Noé. Toda la información sobre los fenómenos geológicos explican lo que se llama y apuntan, señalan lo que se llama el diluvio de Noé. Hay lo que se llama la teoría de orogénesis. Orogénesis. Que se llama la creación o formación de las montañas. Bueno, sabemos que la Biblia da la explicación. ¿Ok? La tierra era plana y llana en los días antes del diluvio. Pero durante y después la Biblia dice que subieron los montes. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces también puede ser que la inclinación del eje de la tierra sucedió en el diluvio. También estoy seguro que el partir de los continentes tomó lugar durante el diluvio de Noé, porque la Biblia lo dice así. Partieron la tierra. Partió la tierra. La ubicación de grandes cantos rodados y pelados saliendo de distintos rumbos son rocas del tamaño de un edificio movidos desde el norte para el sur, mientras las otras fueron trasladadas desde el sur para el norte, todas mudándose cientos de kilómetros muchas veces. Supuestamente un científico que se llama Luis Agassiz resolvió el problema con su teoría de glaciares, pero según la teoría de él, su glaciar tenía que empezar al nivel del mar, pero es un hecho científico que los glaciares no hacen su comienzo en terreno más bajo que 6.000 pies sobre el nivel del mar. En palabras más claras, su glaciar de este científico tenía que subir montes de 3.000 pies y a la misma vez dejar las conchas y caracoles sin daño ninguno. Un glaciar es una cobertura o sábana de hielo que se forma moviendo menos de 30 metros cada día. Teniendo eso en cuenta, ¿cómo fueron congelados los mastodontes, los mamut, tan despacio para ser preservados perfectamente en el hielo sin daño ninguno? Es imposible. Están hablando de ahora clonar unos mastodontes. Mezclar la ADN de los mastodontes con los elefantes para producir otro mastodonte. Eso me capta la atención.
Pero fueron congelados miles de estos mastodontes. ¿Dónde? En Siberia. ¿Cómo sucedió eso? No por un glaciar. ¿Cómo movieron estos glaciares grandes rocas de tamaño de un edificio de un lugar a otro? Es imposible. Y unos que llevaron de acá fueron puestos acá, colocados acá. Y otros de ese mismo lugar donde fueron colocados unas rocas, lo llevaron a otro lugar opuesto. Un glaciar mueve en una sola dirección. Es imposible. ¿Y cómo se explica todos los caracoles y mariscos allá estando en montes altos, hasta Monte Everest, lo que se llama mariscos, ¿ok? Los fósiles de los mariscos allá arriba? ¿Cómo se explica eso? No hay explicación, los científicos no son capaces de explicar esto. Tenemos lo que se llama fisuras osificadas, arroyos en las piedras altas de las montañas de Nebraska, conteniendo huesos de animales y los hombres mezclados. Encontraron allá razas de animales que tienen miedo uno a otro, como por ejemplo camellos con osos, rinocerontes con leones, mastodontes con hombres y dinosaurios. ¿Ok? Mezclados. ¿Cómo se explica las capas de hielo polares? No son capaces de hacer eso. Yo soy testigo ocular de lo que se llama la zona occidental de los Estados Unidos. Nosotros tenemos lo que se llama la división continental, que es una cadena de una sierra de montañas que se llama los Rockies. ¿Okay? Las montañas Rockies. ¿Okay? Rocallosas. ¿Qué? Rocallosas. Rocallosas. Entonces, en este lado, el lado oriental de las montañas, no hay casi nada. Todo es plano, todo hay verdura, hay verde, vegetación y todo eso, árboles. Pero en el otro lado hay cañones, arroyos grandes. Y hay una sola explicación. Estamos hablando del norte de los Estados Unidos, llegando 1500 millas, es decir, 2500 kilómetros de norte al sur. Y toda esa zona, desde el estado de Colorado hasta California, miles o millones de millas cuadradas, ¿ok? Hay un desastre, un cataclismo, donde el agua corriendo de las montañas hizo cañones y arroyos, y una vez la persona viajando por esa zona puede identificar de repente lo que pasó. Un montón de agua pasó por esa zona. Un diluvio, desde norte a sur. Hay lo que se llama el Gran Cañón de los Estados Unidos. Ese cañón tiene un riocito atravesando por el fondo del cañón, ¿verdad? Y dicen los científicos, no, el cañón fue formado por el río. Ese río no puede formar un cañón tan grande como esa, ¿ok? Es imposible. Lo que pasó es que en un momento un diluvio de agua llegó, atravesó por esa tierra, formando y cavando ese cañón de algunas veces piedra fija. ¿Ok? ¿Cómo se puede explicar eso? El diluvio de Noé. La Biblia dice que las aguas se multiplicaron y prevalecieron las aguas y multiplicáronse en gran manera. Aguas prevalecieron mucho en gran manera, dice la Biblia. No era un diluvio local, como dicen los científicos. Era un diluvio mundial.
Las lluvias cayeron como piedras cayendo sobre un techo, que terrible era la bulla en ese arca, estoy seguro. La tierra se rompió en pedazos, de tamaño de la provincia de Ciego de Ávila, o de Miami. Olas de tsunami volaron sobre la haz de la tierra más rápido que un avión reactor supersónico. Volcanes lanzaron rompidos al aire, ¿ok? Como dice la Biblia, de tamaño de pueblo de Hialeah. Olas han sido cronometradas a la velocidad de 600 kilómetros la hora. En Tambora, en el año 1815, pedazones de tierra fueron lanzados al aire de tamaño de 50 kilómetros cúbicos. Igual el volcán de Krakatoa, en la fecha 27 de agosto de 1883, lanzó pedazos de tierra o rompidos de tierra de tamaño de una ciudad al aire. No estamos tratando de leyendas mitológicas. Estos son realidades bíblicas que sucedieron, que acontecieron. Los científicos dicen en sus comentarios, como por ejemplo Dumlo dice: el cuento primitivo ha sido modificado conforme al narrativo sacerdotal, conforme al narrativo primitivo. No debemos detenernos de recibir el criterio actual de que el diluvio fue un evento local. Eso en un comentario bíblico, de un erudito bíblico, supuestamente un cristiano. Son mentirosos. La lluvia cayó, la tierra sacudió y se rompió, y cañones de profundidad de hasta 300 kilómetros abrieron la tierra, se inclinó en su eje. Era un cataclismo mundial. Ahora vamos a hablar sobre lo que se llama datación de radiocarbón. Datación de radiocarbón. Ahora, en la naturaleza hay lo que se llama 3 isótopos naturales de lo que se llama carbono. Carbono es un elemento en la paradigma periódica de elementos, ¿okay? Hay 3 isótopos de carbono, lo que se llama carbono 12, carbono 13 y carbono 14. Ahora, el carbono 14 es inestable. Inestable. Y lo que quiere decir inestable es radioactivo. Tenemos, por ejemplo, un átomo de carbono estos son neutrones. Hay lo que se llama protones. Eso es el núcleo del átomo. ¿Ok? Ahora, esto aquí es carbono 12, porque tiene 6 neutrones y 6 protones. ¿Ok? Ahora, el carbono 13 tiene un 7º neutrón. Y el carbono 14 tiene un 8º neutrón. Todo, o mejor dicho, el núcleo tiene dando vuelta por sí unos electrones. Dando vueltas. ¿Ok? Ahora, el carbono 14 es inestable.
anda perdiendo uno de sus neutrones. ¿Ok? Ahora, si tú tienes un gramo de carbono en 5.200 años aproximadamente, yo creo que es una figura más precisa que eso, pero básicamente 5.200 años, ese gramo de carbono 14, la mitad se convierta en carbono 12. Sigo leyendo. La abundancia natural de carbono 12 y del carbono 13 iguala 99.99% de todo el carbono que existe en el mundo. El carbono 14 tiene muy poco existencia en el mundo. Déjame cambiar esta figura. 5.730 años. ¿Ok? La mitad de su vida. ¿Ok? Es decir, que el carbono 14 tiene un periodo de semi-desintegración de 5.730 años, y en ese tiempo podría haber desaparecido de la Tierra hace mucho tiempo si no fuera por los constantes. Estoy leyendo aquí. Ok, lo que dice aquí, se produce el carbono 14 por la invasión de rayos cósmicos que mezclan con el nitrógeno en la atmósfera de la Tierra para formar el isótopo carbono 14. Okay. La tasa más alta de producción de carbono 14 tiene lugar en altitudes entre 9 y 15 kilómetros de altura. Es decir, en las altas latitudes geomagnéticas. Pero el carbono 14 se esparce uniformemente sobre la atmósfera y reacciona con el oxígeno para formar lo que se llama dióxido de carbono. Este dióxido de carbono también es absorbido por los océanos, disolviéndose en el agua. De forma aproximada se puede considerar que el flujo de rayos cósmicos es constante durante largos periodos y por lo tanto que el carbono 14 se produce a un ritmo constante. ¿Okay? De esta forma, la proporción de carbono radioactivo, es decir, carbono 14, y no radioactivo permanece constante en la atmósfera, supuestamente. Esta proporción es de aproximadamente un parte de carbono 14 por billón de carbono 12. En 1958, un señor que se llama Essel de Vries demostró que la concentración de carbono 14 en la atmósfera varía con el tiempo y de forma local. Así, para las dataciones más precisas, estas variaciones son tenidas en cuenta mediante curvas de calibración. Cuando se usan estas curvas de calibración, su precisión y forma son las que determinan la precisión de la datación realizada. El proceso de fotosíntesis, las plantas que crecen, incorpora el átomo radioactivo de carbono 14 en las plantas, de manera que la proporción de carbono 14 a carbono 12 en estas es similar a la atmósfera. Los animales también incorporan por ingestión las plantas que se producen
ingestiendo el carbono 14 de las plantas. Ahora, tras la muerte de un organismo vivo, no se incorporan nuevos átomos de carbono 14 a los tejidos y la concentración del isótopo carbono 14 va decreciendo conforme a su lo que se llama media vida. Esto se llama media vida, ¿ok? Durante la vida del organismo ingiere carbono, ingiere carbono 14 y eso se incorpora en su cuerpo, sea planta o sea flora o fauna, se incorpora en su cuerpo, ¿ok? Y el nivel de carbono 14 sigue aumentándose, creciéndose durante su vida. Una vez muerta, ya no ingresa más carbono 14. De ahí se puede calcular la fecha o datar la edad del fósil, porque sabemos la tasa de la desintegración del carbono 14. Su vida media es 5.000 años. 5.730 años. Pero hay problemas con esto. Ahora, este proceso que se llama datación de radiocarbón fue inventado por un señor que se llama Willard Frank Libby. Willard Frank Libby, que nació en el año 1908. ¿Okay? Era un profesor universitario de los Estados Unidos y le dieron lo que se llama el Premio Nobel de Química en el año 1960, por casualidad. Este señor fue nombrado en 1943 profesor de química en la Universidad de Chicago. En 1954, el presidente de los Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, le nombró como miembro de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos. En 1959 renunció a su cargo como miembro de esa comisión y comenzó a enseñar nuevamente a nivel universitario. Durante la Segunda Guerra Mundial, él participó activamente en el desarrollo de un procedimiento de separación de los isótopos de uranio que se realizó en la Universidad de Columbia. Este proyecto se llamaba el Proyecto Manhattan. ¿Han oído hablar de eso? ¿Perdón? Manhattan, el Proyecto Manhattan. Proyecto M-A-N-H-A-T-T-A-N. Manhattan. Manhattan, ¿no? Manhattan. Manhattan, ¿no? Manhattan. Okay. Este proyecto fue el proyecto para fabricar la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki. Okay. Entonces él fue uno de los científicos que inventó la bomba atómica. Okay. Él especializaba en el estudio de radiactividad en los tejidos vivos. En 1949 introdujo el cómputo cronológico basado en la radioactividad del carbono 14, contenido en los restos orgánicos, la edad de la cual se trata de determinar. Y este proceso es conocido como datación basada en el carbono 14. Él fue el inventor. Entonces, este señor nos dio dos cosas malignas. La bomba atómica y este proceso que no funciona, no sirve, que se llama radiocarbón 14. ¿Ok?
Ahora, para demostrar la poca confianza que tiene este proceso que se llama datación de radiocarbono, voy a citar unos estudios. ¿Okay? El Instituto Politécnico de Virginia, en el año 1970, un profesor que se llama Robert Whitelaw examinaba 15,000 ejemplos de datación radiocarbono, es decir, 5,000 fósiles. Y se sorprendió cuando averiguó de que muchos de los ejemplos de los restos orgánicos que él consideraba ser millones de años de edad en la datación evolucionaria fueron nada más miles de años de edad. Como por ejemplo, un tigre de diente sable. ¿Cómo se llama eso? Diente sable. Que supuestamente debe tener 2 millones de edad o más, dataron teniendo nada más 28,000 años. En el mismo lugar encontraron madera petrificada que supuestamente tenía millones de años, según la teoría de la evolución, y la dataron teniendo nada más 10,000 años. Carboníferos que supuestamente tenían 300 millones de años de edad, nada más 1,600 años. Dataron por este proceso que se llama carbono 14. Todos los científicos, todos sin excepción, están de acuerdo de que más allá de 30,000 años, este proceso que se llama datación de radiocarbono no tiene precisión. ¿Okay? No tiene precisión. Y dicen que si la edad del fósil tiene 1,000 años, su edad medida por este proceso de datación radiocarbono es realmente 1,100 años. Y si tiene 2,000 años, su edad medida por este proceso de datación radiocarbono es 2,300 años. Y si lleva 3,000 años verdaderos, por el proceso de datación radiocarbono sale una edad de 3,500 años. Y si se data 4,000 años verdaderos, la medida por este proceso de datación radiocarbono sale como 4,725. Y si tiene 5,000 años de edad, se data, se mide 5,990. Mira lo que pasa a partir de 5,000 años. Si el fósil tiene una verdadera edad de 6,000 años, en este proceso que se llama radiocarbón, sale la edad de 2,530 años. 12,000. Si la verdadera edad es 6,500, sale 19,100. ¿Cuán preciso es este proceso que se llama datación de radiocarbón? ¿Ok? Ahora, de estos 15,000 fósiles que él databa utilizando este proceso
de radiocarbono, él encontró una raridad, una anomalía. ¿Ah? Anomalía. ¿Ok? Que el número de ejemplos de fósiles de edad de 5.000 años surge con esa fecha. Es decir, que posiblemente tienen 100 ejemplos de fósiles que tienen 2.000 años de edad, pero tienen 300 o 3.000 ejemplos de fósiles de hombres y animales de edad de 5.000 años. ¿Qué sucedió en el año 5.000, hace 5.000 años atrás? Básicamente, yo creo que la fecha del diluvio es básicamente 2.500 antes de Cristo. Y estamos a 2.000 años después de Cristo. Estamos hablando que el diluvio tomó lugar ¿en qué año? ¿Cuántos años atrás? 4.500. Desde 4.500 hasta 5.000 el diluvio tomó lugar años atrás. Y surge el número de ejemplares que han datados utilizando este proceso. ¿Cuándo? 5.000 años atrás. Tienen los mismos resultados de los hombres y animales que fueron datados en África y Europa, también en las Américas y Asia. Los mismos resultados. Hay un surgir de los ejemplos de los fósiles muertos datados con esa fecha, el diluvio de Noé. También los árboles. Los árboles con esa fecha de hace 5.000 años surgen alrededor del diluvio de Noé. ¿Ok? Y una cosa bien rara, los ejemplos de los restos orgánicos de mariscos que se encuentran en las montañas, habiendo datado a aquellos fósiles de los mariscos, solamente se encuentra con edad datada por el proceso radiocarbón hace 5.000. No hay nada más temprano que 5.000 años en el pasado. Lo que estoy diciendo, no existe fósiles mariscos de menos de 5.000 años de edad, porque se encuentran mariscos allá en las montañas altas. ¿Qué sucedió 5.000 años en el pasado? El diluvio de Noé. ¿Cómo llegaron? Y no hay mariscos ninguno, no hay fósiles de mariscos ninguno en ningún lado del mundo menos de 5.000 años de edad. ¿Ok? Dice aquí de 50 pies sobre nivel marítimo y alto, más alto. ¿Ok? Y de los restos orgánicos de los mariscos bajo de 50 pies arriba del mar, nivel de mar, también hay un surgir de fósiles hace 5.000 años. Ahora, con mi mal español he explicado todo. Hay preguntas sobre eso. Los resultados de este científico que se llama ¿cómo se llama él? Se llama De Vries. Es el De Vries. Exactamente. 15.000 ejemplos. No estamos hablando de También faltó, hay especies que, bueno, en mi país hay unos camarones que son de río
Y hay camarones de mar también, entonces, que están cerca de la montaña y que se crían por ahí en el invierno y son iguales que el camarón de mar, entonces. Camarón dulce. No dulce, sino que No, igual que el camarón. río, Pero de río. Algo sucedió hace 5.000 años, ¿no? ¿Ok? Ahora, hemos visto ya que es poco confiable este proceso que se llama datación de radiocarbono. ¿Ok? Pero los científicos andan burlándose del diluvio de Noé y de la historia de la Biblia. Y es porque en el corazón tenebroso de todo hombre hay un intento de negar la existencia de Dios. Y hacen todo para probar en contra de Dios. Porque no quieren darle cuenta a Dios, no quieren darse cuenta, no quieren dar cuenta a Dios de sus pensamientos, de sus acciones, de sus palabras. Quieren seguir en su camino pecaminoso, porque dice la Biblia, aman sus pecados, sus maldades. Juan capítulo 3, versículo 19. Ahora yo les voy a dar unos ejemplitos de la poca confiabilidad de este proceso de radiocarbono. Por ejemplo, un científico más o menos honesto fue a Suiza y encontró un lugar donde se habían clasificado las rocas, el terreno de ese lugar, datándolo dándole la fecha de este sistema geológico 20 millones de años atrás. Okay. Pero en este campo de terreno de 20 millones de años de edad, encontraron metido fragmentos de madera carbonificados, maderas carbonificadas. ¿Ok? Entonces tomaron unos ejemplos y descubrieron de que dentro de este campo de terreno de 20 millones de años de edad, la madera metido en las piedras, incorporados en las piedras de piedra sedimentaria de 20 millones de años de edad, la madera se data o se fecha con una edad de 10.000 años. ¿Ok? ¿Cómo es posible en piedra o roca de esa edad de 20 millones de años de edad puede existir el carbono 14? Porque acuérdate de que el carbono 14, un gramo de carbono 14 se desintegra cada 5.730 años. Es decir, que al llegar a la edad de 100.000 años, ya no hay carbono 14, se ha todo desvanecido. Entonces, ni tiene sentido utilizar el proceso de radiocarbón en una madera encontrada en un campo de 20 millones de años de edad. Pero lo hicieron y encontraron les sorprendieron estos, una sorpresa. Que la madera dentro de la roca se databa teniendo nada más 10.000 años.
Es decir, que la roca sedimentaria que encontraron ahí no tiene 20 millones de años de edad. ¿Ok? ¿Quién puso la roca ahí? El diluvio de Noé. Es roca sedimentaria. Se llama sandstone. ¿Ok? En inglés se llama sandstone, piedra de arena, o en español, piedra sedimentaria. ¿Ok? 20 millones de años de edad, no, para nada. Porque la madera encontrada en ese lugar, metida en la piedra, de 10.000 años nada más. ¿Ok? Otro ejemplo. En una mina de hierro en Canadá, en un lugar que se llama Schefferville, encontraron metidos en el hierro, integrados en el hierro, ejemplos de fósiles de madera con una fecha de 4.000 años en el pasado. Entonces, ¿cómo es posible? Entonces dijeron que el hierro, en esta mina de hierro, el hierro de esta mina tenía más de 1 billón años de edad. Billón. Es decir, 1.000 millón de años de edad. Pero encontraron madera dentro del hierro, integrado, incorporado en el hierro de 4.000 años de edad. Ya no debe tener carbono 14 para poder datarlo. ¿Ok? Pero lo dataron. Nota una cosa, que la datación de radiocarbono es poco preciso a partir de 5.000 años. A partir de 5.000 años, por supuesto, la fecha del diluvio, a partir de 5.000 años ya no es estable, no es confiable este proceso de radiocarbono. ¿Ok? Otro ejemplo. Dicen, y esto es un científico que también está en duda de este proceso que se llama radiocarbono. Él dice, el problema es que anterior a 1600 antes de Cristo las fechas de radiocarbono rinden las fechas que el radiocarbono rinde son muy erráticas. Las fechas son muy erráticas. Admiten los científicos que la ciencia de radiocarbono es poco precisa. Nosotros sabemos lo que pasó hace 5.000 años, se llama el diluvio. ¿Ok? Y sabemos que también antes del diluvio había un manto de vapor cubriendo la atmósfera. Nosotros lo sabemos. ¿Ok? Este manto de vapor detenía los rayos bombardeando a las moléculas de nitrógeno que andaba convirtiendo el nitrógeno a carbono 14. Entonces, las muestras prediluviales rinden más antiguas fechas que deben dar. Pero aún así, no rinden ninguno de los fósiles, no rinden fechas llegando a los billones de años, como la teoría de evolución enseña. Ahora, otro ejemplo. Vamos a tomar, por ejemplo, las edades de los árboles que son todavía vivos en el mundo hoy por hoy. ¿Ok? Que tenemos otra manera de verificar la edad de un árbol, que es ¿qué? Los anillos del árbol. ¿Ok? Ahora, el árbol más antiguo, más viejo en el mundo se llama Prometheus, que está en Wheeler Peak,
Nevada, los Estados Unidos, que cortaron, ya está muerto, que lo talaron en el año 1964 y tenía 4.862 anillos. ¿Cuándo era el diluvio de Noé? Más o menos 5.000 años según la Biblia. ¿Ok? ¿Cuál es el árbol más antiguo que han encontrado, que cortaron? Más o menos 5.000 años. Qué casualidad. Ahora, el árbol más viejo que todavía vivo tiene 4.842 años. La edad exacta del árbol que cortaron en Nevada. ¿Ok? Más o menos. ¿Ok? Hay otro árbol que se llama el árbol, es un árbol de cedro que existe en el Parque Nacional Andino Alerce, en un lugar que se llama Los Lagos, Chile, en Patagonia. Y este árbol tiene 3.622 años. Entonces, los 3 árboles más viejos en el mundo no llevan más allá de 5.000 años de edad. Qué casualidad. ¿Ok? Otro ejemplo. Un científico, ya lo conocen porque yo lo mencioné como el descubridor de este proceso de radiocarbón, se llama Willard Libby. ¿Okay? Dijo en el año 1956, entre comillas, la primera sorpresa que yo y el doctor Arnold encontramos fue que cuando escudriñamos los registros de la historia de las culturas más antiguas de la Tierra, descubrimos que solamente llevan hasta 5.000 años atrás. Las culturas más antiguas no son más antiguas que eso. ¿Okay? Siguiendo. Uno lee libros, dice él, entre comillas. Uno puede leer libros históricos y científicos, encontrar declaraciones de don fulano de tal o dan mengano de tal, citando científicos que dicen que esta cultura tenía 20.000 años de edad o este otro lugar tiene 30.000 años de edad. Pero nosotros aprendimos, dice el científico, que de una manera repentina estos números y edades antiguas no son verdaderas. Y de hecho, que por el tiempo alrededor de la primera dinastía de Egipto, la más antigua fecha histórica que puede establecerse ciertamente tiene nada más 5.000 años de edad. ¿No es una sorpresa, hermanos? Que el libro más antiguo en el mundo es el libro de Job, escrito ¿cuánto tiempo atrás? 5.000 años. ¿Ok? El libro más antiguo. Y aparte de la Biblia, los otros libros más antiguos no llevan más que 4.500 años. 4.500 años. ¿Ok? Otro ejemplo. A la luz de lo que se conoce de este método de radiocarbono y la manera en que se utiliza, es
muy sorprendente y asombroso de que muchos científicos citan fechas que no tienen prueba. El método radiocarbono todavía no es capaz de rendir resultados precisos ni confiables. Hay, ¿cómo se dice? Discrepancias. Discrepancias grandes, y la cronología es relativa y desigual, y las fechas aceptadas son fechas que los mismos científicos han elegido porque apoyan sus creencias y votan los demás. Es decir, que son muy prejuicios los científicos en la información que ellos dan. ¿Ok? Dice este científico que se llama Robert E. Lee, ¿ok? Un científico, en un documento que se llama el científico antropólogo de Canadá, 1981. Dice él, entre comillas, el asunto entero bendito es nada más alquimia del 13º siglo durante las edades medias. Y todo depende de qué muñequito tú lees aquel día. ¿Okay? Son fantasías. Okay, estoy traduciendo del inglés, es por eso que estoy poco confuso. Okay, pero mira lo que hacen estos. Los científicos saben que es poco confiable su método de radiocarbono 14. Okay, pero siguen con sus fantasías. Y todos los días sale uno nuevo diciéndolo. ¿Diga? Todos los días sale uno nuevo diciendo algo nuevo. Exactamente, exactamente. Ahora, la semana pasada yo les prometí que yo les iba a decir sobre este lugar que se llama Göbekli Tepe. Es un pueblo que encontraron en Turquía, de poca distancia del monte de Armenia, donde reposaba el arca de Noé. Esto se llama Göbekli Tepe. Está en Turquía. Citando la información que tengo aquí, traduciendo del inglés todavía. Al oriente de la loma reposa lo que se llama el campo de Harán. Ustedes saben quién es Harán. Harán es el lugar donde fue Abraham con su padre y con su sobrino Lot. ¿Okay? Y al sur de la frontera de Siria, visible 20 millas de la frontera, apuntando hacia las tierras antiguas de Mesopotamia y la crecente fértil. Esa región dio luz a la civilización humana. Y bajo de nuestro pie, según el arqueólogo Klaus Schmidt, son las piedras que marcan el lugar donde los primeros humanos comenzaron su civilización. Klaus Schmidt ha descubierto vastos y hermosos templos, un complejo de templos. La estructura de estos antiguos templos son tan antiguos que deben ser los templos edificados por los primeros seres humanos. Este sitio es tan antiguo que redefine la palabra antiguo. ¿Ok? El templo fue edificado 11.000 años
atrás. Ahora, yo no estoy de acuerdo con las fechas que dan aquí, pero estoy seguro que esto es un lugar antiguo. Ahora dicen ellos 11.000, pero mira, ¿qué fecha verdadera rinde una edad de 11.000 años? Mira aquí. Según los científicos, una edad verdadera de 5.000 años rinde 6.000 años. Una edad de 6.000 años rinde 12.000 años. Entonces, si ellos dicen 11.000 años, debe estar dentro de aquí, entre 5.000 y 6.000 años atrás, poco antes del diluvio o en la misma fecha del diluvio, por ahí. Yo creo que estas personas fueron los de Noé. Vamos a seguir leyendo. Dicen ellos, 7.000 años antes de la gran pirámide de Egipto, o 6.000 años antes de lo que se llama en Inglaterra, ese se llama Stonehenge. Stonehenge. ¿Ok? Las primeras culturas comenzaron. Las ruinas son tan antiguas que ellos predatan los aldeas, los animales domesticados y aún la agricultura de las primeras civilizaciones. De hecho, Schmidt piensa que el templo en este lugar, Göbekli Tepe, fue edificado después del fin de la última edad glacial y que dio luz esta civilización a la civilización humana. Göbekli Tepe, ahora este lugar, Göbekli Tepe, pone el arte humano y la religión humana como comenzando en ese mismo lugar. Después de docenas de años de tarea paciente, Schmidt descubrió lo que él piensa ser prueba definitiva de un sitio ceremonial de religión durante esa época. Él dice que los seres humanos, que fueron todos cazadores, recogedores, reunieron en el templo donde formaron un complejo de una comunidad religiosa. Encontraron en este lugar monolitos pulidos de rocas grandes, así como los que se encuentran en la isla de La Pascua en Chile. ¿Okay? Ahora, la teoría de Schmidt es sencilla, pero valiente. Él dice que el culto a sus dioses reunió todos estos seres humanos en un mismo lugar, donde ellos construyeron este complejo de edificios religiosos y el templo central. Entonces, él dice que no fue la cultura que dio luz a la religión, sino la religión que dio luz a la cultura. Completamente opuesto a lo que dicen todos los antropólogos. Entonces, ¿qué querían hacer? Adorar a Dios. Como dice la Biblia. La Biblia dice que la religión dio luz a la cultura. Pero los científicos dicen que la cultura dio luz a la religión. No, la Biblia es correcta siempre, lo prueben ellos. ¿Ok? Descubrieron un lugar donde esto es lo que sucedió. Que lo único que se equivoca en decir glacial, que debería haber dicho diluvio. Exactamente. Porque él dice apoya el glaciar, la era glacial. Y debería haber dicho... Sí, ellos no van no van a dar homenaje a la Biblia para nada. Exacto. Pero lo que están diciendo concuerda con lo que dice la Biblia. Por supuesto. Esta nueva teoría retrocede
a la cronología estándar de las orígenes humanas, en que dicen que el hombre primitivo fue por una revolución neolítica hace ahora 10.000 años, pero el modelo antiguo de campesinos y pastores apareciendo primero, creando una cultura con aldeas y ciudades y labor especializado y reyes y escrituras y artes y por supuesto eventualmente el avión. Dicen que ellos organizaron la religión, pero no, lo que sucedió es opuesto a esa teoría. ¿Okay? Lo que sucede es que fueron motivados por un deseo de adorar a sus dioses. Sabemos que quiénes son los dioses, es Dios, ¿verdad? Y que ellos reunieron para adorar a su Dios, rendir culto, dar culto a su Dios. Eso se llama Göbekli Tepe. ¿Eran cavernícolas o monos? Diga. Lo que es como un chiste porque eran cavernícolas, ellos habían ya evolucionado los que estaban ahí. Sí, ya evolucionados hasta el punto de poder rendir culto a su Dios. Exactamente. Ok, hay preguntas sobre lo que hemos... Es información técnica y mi español no es capaz de explicar todo como debe ser explicado. Pero... Bueno, yo digo que esto es el mejor Discovery Channel. Amén. Aquí está el Discovery Channel. El mejor, sí, el auténtico. El mejor registro histórico y científico que hay en el mundo. Amén. Otra pregunta o comentario. Ok, turn it off. Ahora,